Media Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de BT, Red Eléctrica de España y Asisa. Hoy tenemos el honor de recibir al vicepresidente de la Comisión Europea, don Joaquín Almunia, responsable de la cartera de competencia. Tenemos el sano orgullo de haber recibido regularmente al señor Almunia en esta tribuna y podría decirse que estamos siguiendo su trayectoria política con el interés y el respeto que merece su talla de estadista, su compromiso europeísta y sus grandes servicios a la Unión. Compañeros, no podemos seguir si no terminan ustedes. Muchos de ustedes coincidirán conmigo en que, sin citar a don Joaquín, no puede escribirse ni la historia de la transición democrática española ni la historia del PSOE. Hoy el vicepresidente Almunia vuelve a nuestra tribuna en un momento en que sobre él se centran todas las expectativas en relación con su propuesta de resolución del expediente de Taxlis, que ha desatado el pánico en el sector naval español, ya que los astilleros podrían verse obligados a devolver 2.800 millones de euros, el 95% de las ayudas que recibieron. El asunto es de tal importancia que parece ser que hoy será tratado preferentemente en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Pero el comisario también hablará de otros muchos temas y nos ayudará a entender la situación, la grave situación que vive Europa. Para el Fórum Europa es un honor recibir hoy al vicepresidente de la Comisión Europea, querido amigo Joaquín. La tribuna es suya. Buenos días. Muchísimas gracias, en primer lugar, a José Luis Rodríguez y al Foro Europa por invitarme de nuevo a estar aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes por compartir este desayuno y este debate en el REACH. No es la primera vez que vengo a un debate como estos. He venido muchas veces, una vez al año, o quizás alguna vez con más regularidad que eso. Probablemente este momento en el que se celebra este debate es un momento todavía más difícil que otros que estaban desarrollándose en ocasiones anteriores. Pero, por otro lado, también es un momento en el que, frente a una Unión Europea que al principio de la crisis tuvo serias dificultades por establecer un diagnóstico, por orientar las prioridades, por definir instrumentos de actuación que no existían antes, por coordinar prioridades y políticas y por tomar decisiones para hacer frente a la crisis, ahora la Unión Europea, estando todavía viviendo momentos de enorme dificultad, actúa, sabe por qué actúa, tiene más clara que antes la dirección en la que hay que actuar y está determinada a conseguir los resultados que perseguimos todos, que es superar la crisis, recuperar el crecimiento sobre bases más sólidas que el que existía antes, generar empleo y poner sobre bases sólidas el futuro, no solo nuestro, sino de nuestros hijos y de las siguientes generaciones. Y eso está pasando hoy en Bruselas. El Consejo Europeo, de los 27 jefes de Estado y de Gobierno, dentro de unos pocos días serán 28 con el ingreso de Croacia, se reúne de nuevo para discutir los mismos temas que se debaten y que se analizan en el espacio público de cada uno de nuestros países. Los jefes de Estado y de Gobierno van a discutir y espero que aprobar medidas importantes de actuación del conjunto de la Unión Europea para combatir el desempleo juvenil, para dar una garantía de formación o de empleo a los jóvenes desempleados menores de 25 años, para afinar mejor los programas de lucha contra el desempleo juvenil y de creación de oportunidades para los jóvenes, que se financian con el Fondo Social Europeo, con recursos nacionales y con recursos adicionales
que ya han acordado los jefes de Estado y de Gobierno que deben figurar en los próximos presupuestos de la Unión Europea para los 7 años que vienen, del 2014 a 2020. Espero que también acuerden hoy el que esa cantidad adicional, esos 6.000 millones de euros adicionales, se puedan gastar no a lo largo de 7 años, sino en los primeros 2 años de esos 7, y en la medida en que sea necesario aportar más recursos, pues se introduzcan en las normas presupuestarias para los próximos 7 años, que también están en discusión estos días, se introduzcan los mecanismos de flexibilidad suficientes para que se puedan reasignar recursos para atender, ante todo y sobre todo, una prioridad tan evidente y tan urgente y tan imperiosa como es la lucha contra el desempleo juvenil. Los jefes de Estado y de Gobierno van a discutir también cómo facilitar el crédito a las pequeñas y medianas empresas, en particular en los países cuyos sistemas bancarios están sometidos a un intenso proceso de reestructuración, una reestructuración difícil para reparar las consecuencias de la crisis financiera y de la recesión sobre muchos bancos europeos. Las empresas europeas, sobre todo las continentales, dependen mucho más del crédito que las empresas de Estados Unidos o de áreas económicas más dominadas por la cultura financiera anglosajona. Ese crédito ha disminuido como consecuencia de la crisis, como consecuencia de los problemas en toda una serie de bancos, como consecuencia de la baja actividad económica, por muchas razones. El Banco Central Europeo, como autoridad monetaria de la zona euro en particular, tiene la responsabilidad de facilitar una política monetaria que permita acomodar las necesidades de unas economías sometidas a tanta presión como las nuestras, pero hay problemas de transmisión de la política monetaria. La rebaja de intereses decidida por el Banco Central Europeo no llega a las terminales, a las que más lo necesitan, y por lo tanto se ha producido en los últimos tiempos una reflexión, el último año, a raíz del Consejo Europeo de junio del año pasado, una reflexión difícil, como todas las reflexiones europeas que empiezan casi de cero, sobre el papel del Banco Europeo de Inversiones, sobre cómo el Banco Europeo de Inversiones, que acaba de ser recapitalizado con 10.000 millones de euros, puede utilizar esa nueva capacidad crediticia para llegar a las pequeñas y medianas empresas que no tienen acceso al crédito a través de los canales normales, de los sistemas bancarios y de las entidades financieras de sus respectivos países. Hay toda una serie de propuestas encima de la mesa de los jefes de Estado y de Gobierno. Hoy el presidente del Banco Europeo de Inversiones va a participar directamente en el debate del Consejo Europeo, y no es habitual en absoluto, y yo espero que de ahí también salgan, lo mismo que en las políticas de lucha contra el desempleo juvenil, propuestas no solo retóricas, sino propuestas concretas que en los próximos meses tengan efecto. Por cierto, para discutir de la situación de desempleo juvenil y en general de los estragos sociales que está causando la crisis, los máximos representantes de los interlocutores sociales a escala europea también han sido invitados a participar en los debates del Consejo Europeo de hoy. Pero van a discutir más cosas los jefes de Estado y de Gobierno, van a discutir las recomendaciones de política económica para cada uno de los países de la Unión Europea que la Comisión, en conexión con los países respectivos, ha venido preparando y que aprobamos como propuesta hace unas cuantas semanas. Esas recomendaciones ya las han debatido los ministros de Economía y Finanzas en el seno del ECOFIN. Hoy presentan sus opiniones y las propuestas de la Comisión a los jefes de Estado y de Gobierno, y si reciben, como esperamos, un respaldo de los jefes de Estado y de Gobierno, en pocas semanas esas recomendaciones serán definitivamente votadas por el ECOFIN y habrá que ponerlas en marcha, dando un paso más en lo que llamamos, en la jerga de Bruselas, el semestre europeo. Es decir, que hay los 6 primeros meses del año, hay preparación de propuestas para coordinar mejor las políticas económicas y sacar el máximo partido posible de los esfuerzos que hace cada país para superar la crisis, para consolidar sus cuentas públicas, para mejorar el funcionamiento de sus economías, para aumentar la productividad, poniendo en conjunto todas esas recomendaciones y sacando consecuencias y conclusiones en común de lo que cada uno de los países
debe hacer para superar sus propios problemas, estamos seguros de que habrá un avance mayor y una salida, no voy a decir más fácil, pero menos difícil de la crisis de lo que supondría que cada país de la Unión Europea actuase por su cuenta sin encomendarse a nadie y con independencia de lo que estuviesen haciendo no solo las instituciones europeas, sino el resto de los países. Aquí hay un debate, es conocido, no me voy a detener en él, sobre el ritmo de los ajustes y la urgencia de las reformas. Y es verdad que en el momento inicial de la crisis la reacción fue un plan conjunto de relanzamiento a través de la política fiscal expansiva. No se había utilizado la política fiscal para compensar la caída de la demanda agregada desde hace muchos años. Se utilizó en el 2009, dio resultados porque del choque del 2008 hubo una reacción positiva en nuestras economías, en la mayoría de ellas, en parte gracias a ese esfuerzo expansivo de las políticas fiscales, pero con la crisis de la deuda pública que empieza en Grecia a principios del 2010, ese esfuerzo de política fiscal remitió, los problemas se trasladaron, las urgencias se trasladaron a la incapacidad de algunos países de la zona euro a financiarse en el mercado, no tenían acceso al mercado o lo tenían en unos costes inasumibles y entonces pasamos al otro extremo con una velocidad del ajuste fiscal que fue muy negativo desde el punto de vista del impacto sobre la actividad económica y ahora lo que estamos es en el momento del reequilibrio. Hemos avanzado en la consolidación de las cuentas públicas, por lo tanto, es posible levantar el pie, con cuidado, pero levantar el pie del acelerador de los procesos de consolidación fiscal, siempre que haya un plan creíble a medio plazo y que la credibilidad de esa determinación a medio plazo sea aceptada por quienes tienen que prestar dinero y quienes tienen que prestarlo a costes asumibles, a cambio de una aceleración de reformas que permitan superar los fallos estructurales y que permitan incrementar la capacidad de crecimiento de nuestras economías en el medio y largo plazo. En esas estamos y el conjunto de recomendaciones que algunos países, algunos sobre todo, pues no se lo toma muy bien, porque ¿por qué tiene que decirnos desde Bruselas lo que tenemos que hacer? Bueno, hoy, en los países donde esa idea se ha hecho pública, sus máximos representantes tienen la ocasión de compartir esas reflexiones con los otros 27 máximos representantes de los otros 27 miembros de la Unión Europea, todos al mismo nivel, 27 jefes de Estado y de Gobierno, más el primer ministro croata, 28, y vamos a ver si allí dentro se dice lo mismo que a veces se cede a la tentación de decir fuera en una declaración que está bien para consumo de política interior, pero que no aguanta mucha discusión cuando se expresa en una mesa en la que están también los otros 27 países reunidos, además de las instituciones europeas. Por lo tanto, va a haber, creo yo, un respaldo claro de los jefes de Estado y Gobierno del conjunto de la Unión Europea, no solo de uno o de tres, sino de todos, a lo que cada uno de los países tiene que hacer en términos de reformas, de mejoras del funcionamiento de los mercados, de procesos de ajuste a medio plazo, de reformas estructurales, etcétera, etcétera. Pero eso no es suficiente porque las reformas estructurales no dan de sí en el corto plazo lo que necesitamos recibir en términos de crecimiento, no son capaces de producir en el corto plazo crecimiento, aseguran una senda de crecimiento a medio y largo plazo sostenible, con más productividad, etcétera, etcétera. A corto plazo hace falta más y por eso los jefes de Estado y de Gobierno también van a analizar hoy, sobre la base de un informe que les presentará el presidente de la Comisión, qué ha sucedido en los últimos 12 meses con el compromiso que adoptaron en junio del 2012 de un pacto sobre el crecimiento y el empleo. Se hizo un pacto hace 12 meses en el Consejo Europeo de hace un año. ¿Qué ha pasado desde entonces? Y hay, de nuevo, algunos responsables políticos de algunos países que ceden a la tentación de decir es que la burocracia de Bruselas no ha hecho lo que había que hacer para que este pacto esté ya en aplicación. Analizando lo que se ha hecho y analizando lo que queda por hacer, más bien la burocracia queda bien, es decir, la Comisión Europea y las instituciones europeas quedan bien porque han hecho prácticamente todo lo que se habían comprometido a hacer en términos de propuestas, pero
todavía hay muchas propuestas que están siendo debatidas entre el Consejo, es decir, entre los Estados miembros y el Parlamento Europeo, y a veces el Parlamento quiere correr más, pero el Consejo no ha tenido todavía tiempo de llegar a un acuerdo o posibilidad de llegar a un acuerdo, y a veces es el Consejo el que ya tiene tomado un acuerdo y es el Parlamento el que todavía no ha acabado sus debates internos para tomar una posición. Pero yo creo que el debate de hoy va a servir para ver dónde hay retrasos, por qué suceden esos retrasos, cómo corregir esos retrasos y cómo poner en práctica de una vez todos y cada uno de los instrumentos que pueden ayudar a acelerar el crecimiento sin poner en cuestión las estrategias de medio plazo que exigen reducir endeudamiento, que exigen reducir desequilibrios, que exigen mejoras en el funcionamiento de los mercados, etcétera. Dos temas más, y muy importantes los dos, que están sobre la mesa hoy del Consejo Europeo. Por un lado, esperemos que se pueda dar por acordado ya, definitivamente, el marco presupuestario plurianual 2014-2020. Ya ha habido un acuerdo político entre los Estados miembros en el Consejo, pero hay todavía algunos puntos que el Parlamento no ha acordado con los Estados miembros, y las dos cámaras, por un lado el Consejo con los 27 Estados miembros y por otra parte el Parlamento, tienen que acordar el presupuesto de los próximos 7 años, o el marco presupuestario de los próximos 7 años. Espero que hoy los puntos que estén todavía abiertos, con presencia del presidente del Parlamento Europeo, que siempre participa en la primera parte de los consejos europeos, espero que se puedan dar por resueltos y que podamos contar con un marco presupuestario para los próximos 7 años. Porque si no, y no me quiero poner en esa hipótesis, pero solo por imaginar qué pasaría si no hay un acuerdo sobre el marco presupuestario de los próximos 7 años, las promesas de planes de empleo juvenil no se pueden financiar, porque hay que financiarlas con el presupuesto del 2014. Las garantías que necesita el Banco Europeo de Inversiones para ser más ágil en la financiación que llegue a las pequeñas y medianas empresas no se podrán aportar porque tienen que salir del presupuesto de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los presupuestos son muy importantes, como sabemos todos desde hace muchos años, y en Europa en este momento son imprescindibles y urgentemente necesitamos tener esos presupuestos aprobados, el marco presupuestario aprobado. Y ayer se ha producido, hoy de madrugada, un acuerdo muy importante en el ECOFIN, que fue convocado a la vista del fracaso de las discusiones de la semana pasada, porque los ministros de Economía y Hacienda de los 27 Estados miembros han acordado su posición común respecto de una propuesta de directiva para gestionar la crisis de cada uno de los bancos que puedan estar en crisis. Y es un tema extraordinariamente importante, no me voy a detener en los detalles, que tampoco soy experto en ellos, pero si hay algo que necesitamos muchos países de la Unión Europea, en particular muchos países de la zona euro, incluido desde luego España, es romper lo antes posible el vínculo perverso que se ha establecido entre los riesgos que los mercados atribuyen a la deuda pública de cada uno de los países y los riesgos que corren los bancos con la fragilidad de sus balances. Si los bancos, aparte de sus propios problemas, tienen que sufrir y tienen que internalizar los problemas del país correspondiente en el que tienen su sede central, estamos creando dificultades adicionales que ponen en peligro la disponibilidad de crédito por muchos esfuerzos que se puedan hacer en la reestructuración de determinadas entidades financieras o por esfuerzos que se puedan hacer para recapitalizar esas entidades financieras. Hay que avanzar en la unión bancaria y la unión bancaria tiene una de sus piezas claves en este acuerdo al que han llegado de madrugada los ministros de Finanzas de la Unión Europea y que hoy, sin duda, será bienvenido por la reunión del Consejo Europeo. Bueno, todo esto, que no es poco, es lo que está en discusión entre hoy y mañana. Todos los consejos europeos despiertan expectativas y muchos consejos europeos, al cabo de unos meses, cuando se analizan las realidades que generaron aquellas expectativas, no quedan en buen lugar. Yo espero, de verdad, y creo que lo esperamos todos, que este Consejo Europeo de hoy y mañana no solo genere expectativas por esta agenda, sino que produzca resultados en los próximos meses. Es imprescindible que veamos resultados para avanzar en la salida de la crisis. Y a ese respecto, por cierto, es muy importante lo que ha sucedido
aquí en España, a iniciativa de los dos principales partidos y después con el apoyo de otras cuantas fuerzas políticas en el Parlamento, el hecho de que de cara a la lista de temas de la agenda de este Consejo Europeo haya habido una posición común de prácticamente el 90% del Parlamento español me parece extraordinariamente importante. Creo que el consenso sobre las prioridades, sobre las acciones y sobre las estrategias para salir de esta crisis lo antes posible no solo es imprescindible a escala europea, sino que es imprescindible en cada uno de los países y sobre todo en países como España, que tiene problemas especiales de recesión y sobre todo de paro. Recesión y paro, y es la segunda parte de lo que quiero decir antes de pasar al debate, recesión y paro que generan, sin duda, una situación muy difícil más allá del análisis de los indicadores económicos, muy complicada. No se ven todavía los resultados que nos gustaría ver como consecuencia de estrategias puestas en marcha. Es verdad que en algunos países sí se ven. Irlanda, por ejemplo, está hablando de salirse ya del programa de apoyo financiero. Creen que son capaces de poder volver otra vez a financiar sus necesidades de endeudamiento y a funcionar sin necesidad de un apoyo financiero como el que han venido recibiendo en los 2 últimos años. Incluso Portugal está también intentando explorar las posibilidades de salirse de ese marco de apoyo financiero y de las troicas y de los programas y de la vigilancia especial, etcétera, etcétera. Creo que eso señala avances en la buena dirección. Por supuesto, hay otros países en la zona euro que están más allá de la crisis en sus economías nacionales, que tienen una tasa de paro más baja de la que tenían al principio de la crisis, que, a pesar de que no hay mucha actividad económica, pero compensan la falta de actividad económica en el interior con su capacidad de beneficiarse de la demanda exterior, más que otros países. En fin, tienen unas expectativas mejores, pero en conjunto, a pesar de esos avances y a pesar de que en algunos países ven la situación ya con menos pesimismo, incluso con optimismo, lo cual no sucedía hace un año, todavía, debemos reconocer, no vemos los resultados que queremos y, entre tanto, los problemas sociales se agravan, el paro sigue aumentando en la zona euro, hay países como nosotros o Grecia con unas tasas de paro absolutamente intolerables, inaceptables, inasumibles, a las cuales hay que dar una respuesta urgente, pero es muy difícil encontrar respuestas urgentes que de la noche a la mañana cambien y supongan un punto de inflexión en la situación. Y ante esas incertidumbres, ante ese desasosiego que producen no solo los problemas sociales y económicos que se sufren directamente, sino las expectativas inciertas de una recuperación, pues hay tentaciones proteccionistas, tentaciones populistas que llevan la preocupación en este momento no solo al terreno económico y social, sino al terreno puramente político, una preocupación por la evolución de las composiciones de los parlamentos o de los resultados de determinadas elecciones en algunos países europeos, por la situación de fallos en el funcionamiento de instituciones democráticas básicas en algunos países europeos y, por supuesto, en una perspectiva más general, por el horizonte que se presenta a un año de unas elecciones europeas que van a ser extraordinariamente importantes. Y hay la tentación proteccionista y la tentación populista puede recurrir a un argumento que en el plano puramente nacional es una verdadera tentación y a veces incluso, en el corto plazo por lo menos, da réditos, que es tirar contra Bruselas, todos contra Bruselas. Pasa algo malo, Bruselas. No se hace algo, culpa de Bruselas. No produce el resultado lo que se ha decidido, Bruselas tiene la culpa y hay que cambiar las cosas. Pero ¿quién es Bruselas? Bruselas es el listado de temas que están discutiendo hoy los jefes de Estado y de Gobierno. Eso también es Bruselas y, sobre todo, para muchas de las decisiones claves para salir de la crisis, esas decisiones son las que hay que tomar, son las que hay que aplicar. En parte la aplicación puede corresponder a instituciones europeas, las propuestas, desde luego, en muchos casos le corresponden a la Comisión Europea, pero las decisiones, arbitrar entre intereses distintos,
casar prioridades diferentes, orientar en común las estrategias, etcétera, etcétera. Eso es una tarea que sigue siendo básicamente una tarea de los Estados miembros, que son una parte muy importante de la Unión Europea y del Consejo Europeo y del Consejo ECOFIN y del Eurogrupo, que son organizaciones extraordinariamente importantes que toman decisiones claves para la vida de 500 millones de ciudadanos europeos, pero que siguen siendo instituciones, gobiernos, ministros, parlamentos, que responden a la dinámica de las políticas nacionales. Por lo tanto, como decía aquel eslogan de no me acuerdo qué campaña, Bruselas somos todos. Bruselas no es el comisario que viene aquí o el funcionario que visita a un país o a otro o que recibe a una delegación o a un ministro. Bruselas, a estos efectos de tomar decisiones, de asumir responsabilidades, de fijar prioridades, de arbitrar entre compromisos diferentes y aparentemente contradictorios, eso somos todos. Y es muy difícil hacerlo. Y es muy difícil sobre todo cuando cada una de las partes que tiene que formar parte de la decisión, que tiene que contribuir a la toma de decisiones, está bajo presión, tiene problemas acuciantes, tiene presiones muy difíciles de resistir, etcétera, etcétera. Pero ese es el desafío que tenemos. No solo acertar en la agenda, y yo creo que se ha avanzado mucho en la definición de las verdaderas prioridades comunes, en el enunciado de esas prioridades, se ha avanzado mucho en poner letra y poner un calendario para la aplicación de muchas de esas prioridades que al principio de la crisis, hace 5 años, no estaban bien definidas, estaban difusas, pero todavía tenemos mucho que avanzar en la manera de ser capaces de tomar decisiones, renunciando cada uno a una parte de su soberanía para ponerla en común, considerando que poner en común una parte de la capacidad de decisión y de la soberanía de cada uno nos hace más libres y más autónomos al conjunto de los europeos. Por lo tanto, en mi opinión y en la opinión de la Comisión Europea, la mayoría de las respuestas a las grandes preguntas que tenemos todavía por resolver o por contestar en esta crisis es una respuesta que tiene que tener una dimensión europea. No corresponde solo a Bruselas dar la respuesta, a las instituciones europeas, pero hay que darle una dimensión europea a las decisiones que se adoptan, incluso cuando esas decisiones siguen siendo responsabilidad de los gobiernos respectivos. Y eso se refiere al sistema bancario y al sistema financiero. Estamos en el proceso de construcción de una unión bancaria, en particular en la zona euro, en la Unión Económica y Monetaria. Se ha decidido ya, una decisión extraordinariamente importante, crear un supervisor único, que va a empezar a supervisar 200 bancos de la zona euro el año que viene. Eso es una revolución y hay que aceptarla como tal, y hay que saber que dentro de un año los bancos más importantes de todos los países de la zona euro y de algunos más que se van a asociar, aunque no sean miembros de la zona euro, van a estar supervisados no por el Banco de España o por la autoridad financiera inglesa o por el BaFin alemán o por quien sea, van a estar supervisados por el supervisor único que va a estar en Frankfurt y que va a ser de todos y a la vez no va a depender de nadie en el sentido de ningún gobierno, de ningún país, de ningún interés particular de un país. El sistema financiero necesita todavía mucho apoyo y nuevas regulaciones, y es muy complicado. Es verdad que hay mucho dinero, muchísimo dinero de los contribuyentes puesto al servicio de la recuperación y la reestructuración del sistema financiero. También es verdad, según las últimas cifras que ha publicado Eurostat, que en el último año, en 2012, ya hay parte del dinero de los contribuyentes que se puso al servicio de la reestructuración del sistema bancario que se ha podido ya retirar, donde ya los contribuyentes no toman ese riesgo, no corren ese riesgo. Hemos bajado en el conjunto de los recursos públicos puestos a disposición de la reestructuración del sistema financiero. El año pasado, por primera vez desde el inicio de la crisis, se ha reducido en el conjunto de la Unión, lo cual indica que empezamos a avanzar hacia una situación normal. La directiva que ayer han acordado en el ECOFIN da otro paso muy importante, y es que antes de llamar a los contribuyentes a que se rasquen el bolsillo, hay que llamar a los accionistas y a los titulares de capital híbrido y a los titulares de bonos que no sean senior para ver cuánto contribuyen a reestructurar sus propias entidades o las entidades con las que están comprometidos. Todo eso es clave y eso requiere
contribución de los países, de los gobiernos, de las autoridades financieras de los países, con las instituciones comunes que van ganando terreno, que van ganando presencia. Hay que seguir reduciendo el endeudamiento. El endeudamiento público en algunos países, España es uno de ellos, ha aumentado muchísimo a lo largo de la crisis. En Estados Unidos también, pero en Estados Unidos el endeudamiento privado de familias y empresas se ha reducido considerablemente en los años de crisis. En Europa todavía eso no ha sucedido. Por lo tanto, tenemos todavía unos niveles de endeudamiento, a pesar de los esfuerzos, a pesar de los ajustes, a pesar de las reformas puestas en marcha, de las regulaciones, todavía tenemos un nivel de endeudamiento total, sumando público y privado, demasiado elevado. Y ese peso del endeudamiento, con independencia de Rogoff y su 90% y los errores aritméticos que tenga su trabajo, pero el peso del endeudamiento es un freno objetivo a las posibilidades de financiar más la economía real y a las posibilidades de financiar inversión y crecimiento. Y, por lo tanto, eso sigue siendo una tarea muy importante que no se puede realizar solo desde un ámbito centralizado, desde Bruselas. Hay que colaborar, cooperar unos y otros. Hay que construir más y mejor el mercado interior. Poner dos ejemplos que están en estos momentos en plena discusión a escala europea, que nos importan a todos los europeos. El mercado común de telecomunicaciones, el mercado único de telecomunicaciones, no existe en Europa. Oímos a los grandes operadores de telecomunicaciones comparaciones con cómo están sus colegas de Estados Unidos, que están mejor, desde el punto de vista de ingresos y desde el punto de vista de valor en bolsa, pero claro, es que los colegas de Estados Unidos tienen un mercado, uno. Y aquí, como sabemos simplemente por nuestro operador de móvil correspondiente, en cuanto pasamos una frontera, aunque sea entre Bélgica y Luxemburgo, cambia el operador y nos cobra además el roaming. Por poner un ejemplo, podría poner otros muchos sobre la inexistencia de un mercado único de telecomunicaciones. Energía. Estamos hablando en cualquier debate de que tenemos que ser más competitivos, sobre todo mirando los temas energéticos, porque en Estados Unidos se está produciendo la revolución del gas de esquisto, del shale gas, y sus costes energéticos están bajando de una forma evidente, aparte de disminuir la dependencia energética respecto al exterior. Pero aquí debíamos tener ya un mercado único de energía y no lo tenemos y estamos, desgraciadamente, lejos de tenerlo. Todavía siguen existiendo muchas barreras y no solo barreras de interconexión, que las conocemos muy bien en España, sino otras muchas barreras que impiden que podamos avanzar seriamente hacia un mercado único de energía que nos facilitaría una reducción de costes, una mayor eficiencia energética y, además, una política más compatible con la lucha contra el cambio climático y el medio ambiente. Por lo tanto, hay mucho trabajo que hacer y en ese trabajo necesitamos una colaboración clara, determinada y sin reservas mentales entre los países, los gobiernos, sus parlamentos y las instituciones europeas, las instituciones comunes. Y es verdad que hay una pregunta clave, extraordinariamente importante, que se la hacen millones de ciudadanos europeos. Dice, sí, pero cuando tomamos decisiones en Europa, ¿quién toma las decisiones y cómo se controlan esas decisiones? Y es una pregunta absolutamente imprescindible para cualquier reflexión democrática sobre Europa. Y en España sabemos mejor que nadie que Europa, entre otras cosas, es un sinónimo para nosotros de democracia y tenemos que preguntarnos cómo hacer frente a problemas de escasa calidad, escasa capacidad de control democrático, escasa relación entre representantes y representados que se da en Europa. Es un debate extraordinariamente importante, pero al que simplemente le quiero poner, sin entrar ahora en él, le quiero poner un complemento, una segunda frase. Ayer mismo, en la reunión de la Comisión Europea, en la reunión semanal, nos repartieron las cifras del último Eurobarómetro, que son las encuestas sobre estado de la opinión pública europea que se hacen regularmente por parte de la Comisión. Y es verdad, como no podía ser de otra forma, ya lo sabíamos antes de ver el Eurobarómetro, que la confianza de los ciudadanos en las instituciones europeas está descendiendo a lo largo de la crisis. Y es un tema preocupante, al que hay que dar una respuesta evidente. Y hay elementos que podríamos enumerar que son capaces de explicar por lo menos una parte relevante de esa caída de la apreciación o de la confianza o de esa desafección hacia las instituciones europeas. Pero ojo,
No hay que caer en la tentación de pensar que cuando baja la confianza en las instituciones europeas, está subiendo la confianza en las instituciones democráticas nacionales, porque no es verdad, porque bajan las dos a la vez. Es verdad que antes de la crisis la confianza en las instituciones europeas estaba claramente por encima de la media de la confianza en las instituciones nacionales. Hoy estamos más próximos, porque hemos caído más en términos relativos, pero sigue habiendo en Europa más confianza en las instituciones europeas, aunque estamos en un nivel bajo, que la que tienen esos mismos ciudadanos en sus propias instituciones nacionales. Por lo tanto, no solo es un problema de calidad de la democracia en Europa o de necesidad de reflexionar sobre cómo aumentar el control democrático y la confianza democrática en instituciones europeas, es un problema de nuestras democracias, que no se puede compartir, igual que no se puede compartir la política energética o la de telecomunicaciones o la financiera entre lo nacional y lo europeo, porque estamos cada vez más interconectados, también en términos puramente políticos estamos interconectados, y es una reflexión que dejo ahí porque, por decirlo aquí, antes de acabar la intervención inicial, ahora me voy a referir a lo del naval que ha dicho José Luis, ya que me ha tirado la pregunta en su presentación, pero nos va mucho en superar estos niveles de desconfianza en nuestras instituciones, en las españolas o en las de cualquier otro país europeo y en las europeas. Y no podremos conseguir lo uno sin lo otro. Las instituciones europeas no tendrán confianza de los ciudadanos si los ciudadanos no confían en sus propias democracias nacionales y viceversa. Estamos embarcados en un proyecto que nos ha dado mucho, que nos da mucho, pero que nos exige en estos momentos que nos ocupemos de él, y es un proyecto que es una sola moneda con dos caras: Europa y democracia, democracia y Europa. Nosotros lo vimos así desde años antes de tener democracia en España, porque identificábamos Europa con democracia y democracia con Europa. Y esa verdad que sabíamos durante los años del franquismo sigue siendo una verdad hoy, particularmente puesta de manifiesto en la crisis. Dos palabras para acabar sobre la decisión a la que se ha referido José Luis Rodríguez del sector naval. Es una decisión muy importante, muy difícil, sobre un programa llamado Tax Lease, no sé cuál es el nombre español, todo el mundo lo llama aquí también Tax Lease, de apoyo a través de una serie de mecanismos financieros y fiscales al sector naviero y al sector naval. Hay un problema de ayudas de Estado, y no solo en España, en otros países. Hay un problema de ayuda de Estado que en España viene arrastrándose desde hace muchos años, casi desde el origen de ese programa, que en su día no fue notificado. Ha habido decisiones de la Comisión, y en particular sobre un programa que no es igual, pero similar, que había en Francia. Y esa decisión se produjo en 2006. A raíz de aquella decisión ha habido quejas que han ido llegando de manera informal y después de manera formal y bastante abundante a la Comisión Europea en relación con el programa español, y a la vista de las quejas y a la vista del contenido de esas quejas, como estamos obligados a hacerlo en la Comisión, analizadas las quejas y sus argumentos, abrimos una investigación formal en junio del 2011, hace 2 años, y la decisión sobre esa investigación, para concluir esa investigación, se va a tomar por parte de la Comisión a mitad de julio, el 17 de julio, y yo soy el responsable de hacer la propuesta. Ha habido muchas conversaciones y muchas negociaciones y muchos intercambios de argumentos jurídicos y conversaciones a todos los niveles. La propuesta que presento a mis colegas en el Colegio de Comisarios dice que las ayudas recibidas por ese conjunto de agentes que han actuado a través del sistema de Tax Lease son incompatibles con la legislación europea en ayudas de Estado. Hay un periodo que llega hasta una fecha determinada del año 2005 hacia atrás, que no implica la obligación de recuperar las ayudas, porque había una situación de incerteza jurídica o de inseguridad jurídica. No se sabía cuál era la posición de la Comisión, como consecuencia de una serie de decisiones adoptadas que se podían o no se podían aplicar. A partir del momento en que la Comisión inicia la investigación formal contra el caso francés, no idéntico, pero parecido en muchos aspectos, consideramos que ya la incerteza jurídica o la inseguridad jurídica desapareció. Por lo tanto, el periodo
que va desde ese momento hasta el inicio de la investigación, en el que se paralizaron las ayudas en España, es un periodo en el que hay ayudas incompatibles, y las ayudas incompatibles implican obligación de devolución. ¿Devolución de quién a quién? Quien tiene que recibir las ayudas otorgadas o concedidas de manera no compatible con la legislación europea son las autoridades que las dieron, es decir, las autoridades españolas. ¿Quiénes recibieron las ayudas? Según nuestro análisis, hay 2 receptores de ayudas que están obligados a la devolución, que son los que han participado como inversores en los grupos de interés económico, que son una de las piezas del entramado del programa TaxLease, los grupos de interés económico y los inversores que participaron en esos grupos, pero el grupo de interés económico son entidades transparentes desde el punto de vista fiscal y, por lo tanto, los beneficios se distribuyen entre sus componentes. Y el segundo grupo de receptores de ayudas no compatibles y con obligación de devolución son los navieros armadores que adquirieron finalmente los barcos que se fabricaron. No tienen obligación de devolución, están claramente y tajantemente excluidos de la obligación de devolución los astilleros que fabricaron los buques y los bancos que participaron como meros agentes financieros o las compañías de leasing que participaron como meros agentes financieros de ese sistema. Por lo tanto, hay 2 de los participantes con obligación de devolución y el resto no. Y si hay alguna duda, les puedo asegurar que el derecho europeo es un derecho público que es superior a cualquier tipo de contrato civil o acuerdo civil que pueda ser establecido entre unos y otros participantes del sistema para pasarse de unos a otros la posible responsabilidad de devolución. Nosotros establecemos que la ayuda es incompatible y establecemos quién tiene obligación de devolución y quién no tiene, bajo ningún concepto, responsabilidad a la hora de devolver las ayudas. Y los astilleros están fuera de esa responsabilidad. Segundo, cómo se determina quiénes son los que tienen que devolver las ayudas y cuántas ayudas tienen que devolver. Eso corresponde a las autoridades españolas. En la decisión de la Comisión en ayuda de Estado no se dice ni los nombres de quienes hayan podido ser beneficiarios ni las cuantías. Decimos qué tipo de ayuda y por qué es incompatible, quiénes, qué colectivos tienen que devolver, la distribución de las responsabilidades de las cuantías y la atribución de responsabilidades precisas a participantes en grupos de interés económico o a navieras corresponde a las autoridades españolas. Y eso es lo que tenía que decir, ya que me ha preguntado José Luis Rodríguez. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente. Yo, más que preguntarle en mi breve presentación, le anuncié el menú de este desayuno, o una parte del desayuno. Mire, le han hecho... Por favor, silencio, por favor. Le han hecho no menos de 60 preguntas sobre este tema de TaxLeaks. Es imposible leerlas todas y yo voy a trasladarle algunas a modo de síntesis. ¿Le preocupa que se diga que usted ha cedido en la guerra comercial contra el naval español en favor de Holanda, que saldrá beneficiado del parón de los astilleros españoles? ¿Cree usted que van de farol los empresarios cuando aseguran que el reembolso supondrá la defunción de la industria con más de 80.000 empleados sin otra alternativa que el paro y que dependen de su decisión, de la decisión de la Comisión Europea a propuesta suya? ¿Le duele que el Gobierno vasco señale que si algo está haciendo usted por el sector naval español es no ayudar y poner el máximo número de obstáculos y que además no está tratando usted al naval español como a otro, como el francés? ¿Va a ordenar que los astilleros españoles devuelvan el 95% de las ayudas del periodo 2005-2010? ¿Sancionará la Comisión al Gobierno español si no obliga a la devolución y cumple los requisitos de la Comisión? Bueno, en parte he respondido, pero repito las respuestas para que todos aquellos que tienen lógico interés y preocupación por este asunto, que por supuesto también me preocupa, cómo no, puedan recibir mi versión lo más claramente posible. Primero, por repetir las generales de la ley, ¿cuál es la responsabilidad de un comisario europeo? El comisario europeo
no representa a su país en la Comisión, no representa a un partido en la Comisión, no representa a un sector en la Comisión. Un comisario europeo, para tomar posesión de su cargo, tiene que prometer solemnemente ante la Corte de Justicia, que es nuestro Tribunal Constitucional, que solo vamos a responder al Tratado Europeo, a las normas jurídicas europeas y al interés general europeo. Y esa es nuestra responsabilidad y no podemos responder a ninguna otra responsabilidad, por más que tengamos en nuestro carné de identidad de un respectivo país, nuestro carné de partido y de sindicato, nuestras preferencias, nuestros sentimientos. Tenemos obligaciones y responsabilidades y nuestra responsabilidad es cumplir con nuestra obligación y nuestra obligación es ser responsables. ¿Por qué se ha actuado en el caso de España? Porque se recibió una queja formal, después de toda una serie de quejas informales en los años anteriores, de 7 asociaciones profesionales, de 7 asociaciones de industria naval o del sector naval europeas, más algunas quejas particulares. Igual que se ha actuado en el pasado con Francia, por ejemplo, que tuvo una declaración de no compatibilidad de su sistema en el año 2006, igual que se está actuando ahora a requerimiento de quejas e informaciones que nos llegan en relación con el sistema holandés. De nuevo estamos analizando la situación francesa, la situación de Malta, Grecia y, en la medida en que haya información de otros países, actuaremos. Lo hacemos siempre, con independencia de quién sea el país, grande o pequeño, más cercano o más lejano a nuestro lugar habitual de residencia antes de ser comisarios. La obligación de recuperar la ayuda, como he dicho, corresponde precisarla al Gobierno español, a las autoridades españolas, que es la autoridad que dio las ayudas en términos de rebajas de impuestos o de desgravaciones de impuestos y de legislación tributaria. El Gobierno español es quien tiene que decidir cómo va a ejercer esa responsabilidad y cómo va a tratar de ejecutar la decisión. Por supuesto, la decisión es recurrible, como todas nuestras decisiones, ante la Corte Europea de Justicia. Sin duda va a haber recursos, y los recursos pueden ser de dos tipos: recursos sobre el fondo del asunto y recursos pidiendo a la Corte de Justicia que dicte medidas cautelares. Y a veces, en ocasiones, la Corte de Justicia analiza la situación, no solo teniendo en cuenta lo que le dice la Comisión, sino también, por supuesto, lo que le dicen las partes que presentan recurso, las partes que se personan en el procedimiento, y podrá dictar, si lo considera conveniente y si es solicitada para ello, medidas cautelares que pudiesen implicar un periodo más largo para la recuperación o la simple suspensión de la recuperación. Pero ese tipo de decisiones corresponden a la Corte de Justicia, no las puede tomar la Comisión, no está en nuestras atribuciones el tomarlas. Y repito, por fin, respuesta a una de las preguntas, que los astilleros no tienen obligación de devolver y nadie puede exigirles que se subroguen en la obligación de devolver ayudas no compatibles del tax lease. Por favor. Por favor. Si este expediente estuviese abierto a un sistema alemán, tampoco iban a devolver. Eso lo sabemos todos los que estamos en esta sala. Perdone, señor Almunia, soy Álvaro Platero, presidente de TIMAR, representante de todos los astilleros privados de España. Diríjase usted, por favor, al señor Almunia, no a sus compañeros. Le he dicho en privado y le vuelvo a repetir en público que lo que usted está haciendo, la propuesta que usted eleva al Colegio de Comisarios, es el cierre inmediato de los 19 astilleros privados de España y el final de la construcción naval privada en España. Se lo dije en privado y se lo repito en público. Estamos representantes de astilleros gallegos, vascos, asturianos, todos, señor Almunia. No le quepa la más mínima duda. Es el fin de la construcción naval privada en España. Lo siento, a ver, pero no puedo... Podría haber pedido usted la palabra. ¿No le parece? En todo caso, si me permite responder a la pregunta que se me ha solicitado. En el caso francés, por haber inseguridad jurídica hasta 2005, que es cuando se paralizaron las ayudas del sistema francés, no se exigió la devolución de las ayudas, que es exactamente la misma cláusula de no devolución que, como saben, incorpora mi propuesta de decisión por ese mismo periodo. Lo que pasa es que las ayudas francesas se paralizaron ya en 2005 y luego se puso en marcha un sistema de acuerdo con el ordenamiento jurídico comunitario. Hay un sistema español que hemos negociado a lo largo y en paralelo al proceso de investigación de estas ayudas, que ya ha recibido todos los beneficios, las bendiciones y los pronunciamientos favorables por parte de la Comisión, que está
declarado expresamente como sistema compatible, y es lo que yo creo y espero que permita que no se hagan realidad las previsiones del otro interviniente. Y, por último, a Francia, a Alemania, al Reino Unido, a cualquier país, la Comisión les ha exigido en muchas ocasiones devolución de ayudas, y yo, como comisario, se lo he exigido, se lo estoy exigiendo y se lo voy a hacer cumplir exactamente igual que al país más pequeño de la Unión Europea o exactamente igual que al país más cercano a mi lugar de residencia en España. No le quepa la menor duda, igual que no le cabe la menor duda al gobierno alemán, al gobierno francés, al gobierno británico, al gobierno italiano y a cualquier otro. Pasamos a otro tema. ¿Qué valoración puede hacernos, señor vicepresidente, del pacto alcanzado por el PSOE y el Partido Popular y ampliado por la mayoría del Congreso de los Diputados, como usted se ha referido en su discurso, para fijar una posición ante el Consejo Europeo de estos días con el fin de conseguir un plan de apoyo al empleo juvenil? ¿No le parece insuficiente la dotación económica de la que se habla para un objetivo tan ambicioso, sobre todo si se compara con la enorme cantidad de dinero dedicada al rescate de la banca española? Bueno, primero, el acuerdo alcanzado primero por el PSOE con el PP o el Gobierno, o con los dos, y después votado también por otra fuerza política, me parece una buenísima noticia, me parece un acuerdo muy importante, me lo he leído despacio, coincido prácticamente con el 100% de lo que dice ese acuerdo y espero que las conclusiones del Consejo Europeo de mañana, que acabará mañana, confirmen prácticamente todos y cada uno de los párrafos que incluye ese acuerdo votado por el Parlamento español. Me parece que es una buenísima iniciativa, que es un logro haber conseguido llegar a un acuerdo, sabiendo las dificultades que hay para lograr acuerdos en otras muchas áreas, en España y en otros países europeos, y ojalá que no sea el último, sino que solo sea el primero de una lista de acuerdos, y no solo en temas europeos, por cierto, o no solo acuerdos en relación con lo que debate Europa, porque muchos de los temas que están en esa resolución hoy se debaten en Bruselas, pero mañana o pasado mañana se van a debatir en Madrid y en el territorio de cada uno de los países, y por lo tanto yo lo que espero es que el acuerdo para alcanzar ese texto, que me parece extraordinariamente positivo, no se quede en simplemente celebrar que el Consejo Europeo haya recogido los puntos del acuerdo, sino que se prolongue en la aplicación de esos puntos o en otros puntos ligados o conectados. Y sobre la cifra de 6.000 millones, por supuesto que me parece, no voy a ser duro, parece pequeña, me parece poquito. Hay que recordar que el Fondo Social Europeo, que está en los presupuestos para los próximos 7 años, tiene, según el compromiso que la Comisión quiere conseguir hoy de los jefes de Estado y de Gobierno, garantía de que recibirá al menos el 25% del conjunto de los recursos de fondos estructurales que figuren en los presupuestos europeos, y el Fondo Social Europeo, que no siempre se ha empleado con la eficacia que nos gustaría, pero tiene una capacidad mucho más importante que esos 6.000 millones para concentrarse en las verdaderas prioridades de lucha contra el paro, de formación, de oportunidades de empleo, de garantías para jóvenes, de fomento de Erasmus para formación profesional y muchas otras cosas que están en la política de empleo juvenil que la Comisión ha sometido a los gobiernos y al Consejo Europeo. El Fondo Social Europeo, si no recuerdo mal, en los próximos 7 años tiene algo así como 240.000 millones de euros. Es verdad que hay que repartirlo entre los 27 países o 28 y que los países más atrasados en términos de PIB per cápita pues recibirán una parte proporcional mayor, igual que fue el caso de España durante muchos años, pero, por supuesto, tratándose de un fondo social, tiene también que priorizar a los países con tasas de desempleo más altas y ahí, por desgracia, estamos en segundo lugar. Desde el diario La Vanguardia le preguntan si cree que España tiene que subir o bajar impuestos para salir de esta crisis. Bueno, como consecuencia de la crisis, y no solo como consecuencia de la recesión, sino también como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria, que espero que no se vuelva a hinchar como burbuja al salir de la recesión, ha perdido algo así como 5 puntos de PIB en términos de ingresos públicos. Y 5 puntos de PIB es mucho PIB. Por lo tanto, si queremos sostener los servicios públicos, y desde luego creo que la mayoría queremos sostener los servicios públicos,
La cosa es mejorar su funcionamiento, etcétera, pero queremos sostener los servicios públicos. Si necesitamos inversión pública, además de financiar los servicios generales que todo Estado y todas las administraciones públicas tienen que garantizar a los ciudadanos, pues hace falta tener al menos el nivel de ingresos que teníamos antes de la crisis. Y hemos perdido una parte de esos ingresos que no van a volver a venir. Por lo tanto, tenemos que ver, aparte de los ingresos que nos dé el futuro crecimiento, espero que lleguen pronto, hay que ver qué fuentes de ingresos necesita el sistema tributario español para sustituir a fuentes que solo estaban alimentadas por el oxígeno que había en la burbuja. Y eso es un debate, que es lo que ha pedido la Comisión en su recomendación, analizar el conjunto del sistema tributario español. Me parece imprescindible. Y dejo aparte la discusión entre administraciones centrales y administraciones autonómicas y locales, que es otra historia. Está relacionada, pero es otra historia. Pero como conjunto me parece evidente que es un debate no para pasado mañana, sino para esta tarde. Luis Campos, de Finanzas.com, dice, en el contexto de la investigación de Google en Europa y cuando finaliza el test del mercado, ¿cree usted que las propuestas de Google son suficientes? ¿Puede adelantarnos alguna reacción del mercado sobre este test? Carmen Muñoz, ¿qué mensaje dirige usted a todas aquellas empresas y a los consumidores afectados por el modelo abusivo de negocio de Google? Y Rafael Sánchez, ¿cuál es su opinión sobre la mínima competencia existente en los buscadores de Internet? Estamos investigando el funcionamiento del motor de búsqueda y todo lo relacionado con la actividad alrededor del motor de búsqueda Google. Como saben, la investigación formal empezó a finales del 2010. En estos momentos está finalizándose, a final de esta semana se acaba, el market test de las propuestas de solución que Google presentó en mayo, después de muchas conversaciones y análisis y debates, en relación con las objeciones o con las preocupaciones que formalmente la Comisión, mis servicios y yo mismo transmitimos a Google por observar, a raíz de quejas que recibimos y de nuestro propio análisis, que una parte de las actividades de Google en búsqueda, por ejemplo, con su relación con los otros buscadores verticales, los contratos de exclusividad, el modo en que trata a aquellos que quieren utilizar el motor de búsqueda de Google en sus propias plataformas o sus propios servicios por Internet, etcétera. La manera en que Google usa contenidos preparados por otros actores que ponen contenidos en la red y Google los utiliza, etcétera. Todas esas observaciones y objeciones se las transmitimos formalmente a Google y Google nos ha presentado propuestas de solución que estamos, ¿cómo se dice? Testando, no sé si se puede decir en castellano, testando. Estamos viendo cómo responden no solo los que presentaron quejas, sino el conjunto de los agentes del mercado. Vamos a analizar esas respuestas, esos análisis en las próximas semanas y a la vista de ese análisis y de los comentarios a su vez que Google nos haga sobre nuestra reacción al market test, Google tiene que decidir si mejora las propuestas de solución que nos planteó en mayo y en función de cuál sea la respuesta de Google y el análisis del market test, yo tengo que decidir si podemos llegar a un acuerdo para solucionar esos problemas con Google o si elegimos la vía más dura del procedimiento, que sería hacerle un pliego de cargos e ir hasta el final tratando de buscar una decisión que prohíba determinado tipo de actuaciones de Google en el motor de búsqueda. Esa es la alternativa que todavía no puedo responder porque tengo que analizar el market test, escuchar la reacción de Google al market test, ver si Google presenta propuestas adicionales a la vista de los comentarios que se reciben en el market test y de nuestra propia opinión sobre esos comentarios y ver cómo seguimos. En todo caso, en la hipótesis de que sea posible alcanzar un acuerdo sobre la base de propuestas de Google con las mejoras correspondientes, ese acuerdo es posible alcanzarlo antes de final de este año. Si fuésemos por la vía del pliego de cargos, esa es más larga, y nos meteríamos en el año que viene. Y luego hay otro tipo de actuaciones relacionadas con Google también, que todavía no han dado lugar a una investigación formal, a la apertura de una investigación formal, no sé si lo darán o no, pero Google es perfectamente consciente de que estamos trabajando en eso, porque le hemos hecho toda una serie de preguntas
a raíz de nuestro propio análisis y de quejas que hemos recibido, estamos analizando todo el ecosistema Android. Cómo funciona Android y en qué medida la manera en que Android, que es el ecosistema de Google, trata a sus competidores o a los que quieren entrar en ese ecosistema, a ver si ahí hay barreras de entrada que pueden ser anticompetitivas o no. Fernando Jáuregui, de diariocrítico.com, dice: ¿por qué cree que avanza el porcentaje de euroescépticos? ¿Se explica bien a los europeos lo que hace la Comisión? José María Triper, del Economista, dice: ¿son ustedes conscientes desde su atalaya de Bruselas que Europa ha pasado de ser una ilusión a ser un problema para los ciudadanos? Ha llegado la hora de dar el cambio para pasar de la austeridad a políticas expansivas y poner freno a Merkel. Lo de Merkel le gusta, ya veo yo. Por sus orígenes alemanes debe ser. He sonreído un poquito. ¿Explica la Unión Europea las cosas bien? No, lo explicamos de la manera peor posible. Lo explica mal la Comisión. El Parlamento no sabría expresar una opinión exacta de cómo explica las cosas. Depende quién hable, porque el Parlamento como tal pues, no tiene una sola opinión. Hay pluralismo político, por supuesto, como en todo Parlamento. Y el Consejo tiene 28 explicaciones y a veces 29. Hay 27 países, cada uno da una explicación distinta de lo que han estado discutiendo, de qué han acordado, de cuáles son las razones por las que han acordado o no han acordado determinada cuestión. Hay 27 explicaciones distintas, más luego, cuando ya los 27 jefes de Estado y de Gobierno han hablado a su propia prensa en el mismo edificio donde se celebran las reuniones, en las salas de prensa nacionales que existen, yo propondría suprimirlas todas, por cierto. Después va el presidente de la Comisión con el presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy, y tratan de ser escuchados. Pero ya los periodistas han ido a sus respectivos lugares, a sus respectivos ordenadores o a sus respectivos iPads a transmitir rápidamente lo que les han dicho sus respectivos políticos nacionales para la prensa política nacional. Con lo cual, la cacofonía hace que la comunicación sea imposible. Por lo tanto, tenemos un problema muy serio sobre eso. No explicamos bien las cosas y a veces lo que decimos es ininteligible, por supuesto. Eso no es nuevo. Yo me acuerdo cuando yo vivía aquí, antes de ir a Bruselas en 2004, lo pensaba y a pesar de vivir ahora en este periodo de mi vida, 9 años y medio en Bruselas, sigo pensándolo. Hacemos lo que podemos por explicar alguna cosa, pero el éxito no suele acompañar nuestros esfuerzos. Europa como ilusión, Europa como problema. El problema es la crisis. Y entonces Europa, los gobiernos nacionales, como he dicho, tenemos problemas, todos, estemos al nivel que estemos. ¿Por qué? Esta crisis es durísima, no se ven todavía los resultados que queremos ofrecer y que hemos dicho que van a venir. Por el camino hay que aplicar medidas duras, se exigen esfuerzos. En muchos casos, además, se están exigiendo esfuerzos muy mal distribuidos. Se exige más esfuerzo a quien menos capacidad tiene de aportar, porque tiene un bolsillo más débil, y se exigen menos esfuerzos a quienes debieran aportar más contribución a la tarea común, etcétera, etcétera. Tenemos un problema que, como he dicho antes, no es solo europeo. Si fuese solo europeo sería más fácil la solución. Tenemos un problema que también es nacional. Es verdad que no todos los Estados miembros lo tienen en la misma dimensión. Si miramos de nuevo los eurobarómetros, por referirme a eso, vemos que el nivel de la tasa de paro tiene una correlación muy precisa con el grado de insatisfacción de los ciudadanos en relación con sus autoridades nacionales y en relación con las autoridades europeas. La correlación es cercana a 1. Los países que tienen paro por debajo del que tenían al principio de la crisis normalmente están más satisfechos, más optimistas, confían más en sus gobiernos. Algunos de ellos se permiten el lujo incluso de desconfiar de los europeos porque creen que han resuelto todos sus problemas y que ya no necesitan ningún apoyo ni prestar ningún esfuerzo a nivel europeo. Se equivocan profundamente. Estamos interconectados. A mí me recuerdan algunas de estas opiniones o comentarios, los comentarios que hacía algún ministro de Finanzas en 2007, cuando empezamos a saber lo que quería decir la palabra subprime, que decían, bueno, esto es una cosa de los americanos, aquí no nos va a llegar. Y llegó. Y después dice, bueno, es una cosa financiera, no va a llegar a la economía real. Y llegó a la economía real.
decían, bueno, es un problema que le afecta a la periferia, pero no le afecta al centro. Ya ha llegado al centro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que tenemos muchos problemas y cuando se tienen muchos problemas y no se ha aportado todavía la evidencia de la solución o del resultado, pues decir a la gente que esté ilusionada es complicado. Lo que hay que decir a la gente es que tenemos determinación, que tenemos una idea clara de por dónde hay que ir, de por qué hay que hacer las cosas, de quién tiene que contribuir más y quién debe contribuir menos al esfuerzo que se requiere y tratar de obtener el máximo apoyo y consenso, no solo político, sino también diálogo social, para ir adelante. Javier Ablitas, director de la revista Capital, le pregunta qué se juega la Unión en las elecciones alemanas de septiembre y Carmen Astorga le pregunta si no le parece que debería corregirse por algún sistema la preponderancia de Alemania en el gobierno de la Unión. Bueno, ¿qué se juega Alemania primero? Son elecciones alemanas y los alemanes se juegan mucho. Yo no creo que sea igual un gobierno de la CDU-CSU o una coalición CDU-CSU liberales que un gobierno SPD o un gobierno de coalición SPD-verdes. Y miramos lo que hizo el gobierno de coalición Schröder-Joschka Fischer y lo que ha hecho la señora Merkel con su coalición a lo largo de estos años, primero con el SPD y después con los liberales, y vemos tres fases distintas. Hay una fase primera de gobierno SPD-verdes que hizo unas reformas extraordinariamente importantes y que justifican mucho de lo que hoy tiene de bueno Alemania para resistir mejor que cualquier otra economía grande de la Unión esta crisis, aunque entonces Alemania hizo alguna cosa que estaba mal, y yo estoy mirando a Pedro Solbes, que se acuerda perfectamente, pero en general el balance de aquel gobierno fue extraordinariamente positivo y lo reconocen ahora todos los alemanes, todas las fuerzas políticas. La coalición Merkel-SPD creo que hizo muchas cosas buenas, aunque el cansancio de las reformas empezó a notarse en aquella coalición, pero hizo muchas cosas buenas. Y yo creo que este último periodo, es verdad que es un periodo mucho más complicado para todos, pero es el que menos me gusta de los tres. ¿Qué va a salir de las elecciones? No lo sé, lo decidirán los alemanes. ¿Es importante para Europa? Por supuesto. Es importante que el país con más población, con la economía mayor, con una situación económica más sólida, con unas finanzas públicas equilibradas, aunque tienen mucha deuda pública, pero se pueden permitir el lujo de tenerla porque todo el mundo les quiere prestar, incluso les prestan al 1% y a veces a menos. Por lo tanto, es muy importante que Alemania esté ahí, que esté contribuyendo en la medida de su capacidad y en la medida de sus posibilidades, y siendo Alemania un país proeuropeo en su inmensa mayoría y un país sin el cual no se pueden explicar muchos de los logros de la Unión Europea desde el principio hasta ahora. Pero tampoco es verdad que Alemania sea el único que decide ni que esté sola en la pista a la hora de decisión. Hoy, para toda esa agenda que antes he tratado de resumir de manera muy abreviada, pues ahí está sentada la señora Merkel, pero hay otros 26 jefes de Estado y de Gobierno. Otros 26. Muchos de ellos hacen lo que dice la señora Merkel. ¿No? Bueno, pero eso no le podemos echar la culpa a la señora Merkel, de que tenga más amigos que otros que dicen otras cosas. Eso te puede gustar más o menos, pero es así. Pero nadie le obliga a otro colega de la señora Merkel, nada más acabar la intervención de la canciller alemana, empezar a aplaudir. No es obligatorio. El aplauso es libre y la crítica es libre, y hemos conocido todos en consejos y en reuniones de Consejo Europeo debates extraordinariamente fuertes, interesantísimos por cierto, pero fuertes, en los que la posición alemana no ha salido ganadora, sino que se ha quedado a veces en minoría y se puede quedar en minoría. Ahora, si tiene más amigos que otros, pues en Europa, desde luego, si queremos sacar adelante nuestras propias ideas, tenemos que hacer amigos. Porque nadie, ni a Alemania, ni a España, ni a nadie, le va a abrir la puerta y decir lo que tú digas va a misa. Eso no es así. Allí todo se negocia, hay que convencer, hay que negociar, hay que transar, hay que saber hasta dónde se puede llegar en un momento determinado, etcétera, etcétera. Y así ha ido avanzando Europa y así va a seguir avanzando Europa. Y me parece además que avanza mucho Europa. Si comparamos dónde estábamos hace 20 años o hace 10 años, dónde estamos ahora, Europa sigue avanzando. Con dificultades y con muchas noches de debate, muchas comunicaciones ininteligibles, etcétera, etcétera, pero sigue avanzando. Lara Graña, del Faro de Vigo,
dice: gran parte de los titulares de preferentes de la banca rescatada no accederán al arbitraje. ¿Pone la Comisión Europea algún impedimento a que el Estado pueda resarcir sus pérdidas con cargo a los presupuestos generales? No, hay unas condiciones para la reestructuración de entidades financieras españolas con cargo al memorándum o a los fondos incluidos en el memorándum de entendimiento que firmó España con sus socios de la zona euro en junio, julio del año pasado. Hay unos fondos que fueron definidos en principio hasta un máximo de 100.000 millones de euros, se han utilizado, me parece, 41.000 millones, fondos que proceden del Mecanismo Europeo de Estabilidad, que es un mecanismo intergubernamental que puede prestar, entre otros, ese tipo de apoyo financiero y ahora puede contribuir, según el acuerdo del otro día también, en determinadas condiciones a la recapitalización directa de bancos y a cambio de esa financiación, que por cierto se realiza en condiciones muy favorables, pues hay toda una serie de condiciones que por otra parte son condiciones que vienen bien en términos generales a la reestructuración del sistema financiero español, en la parte que necesitaba urgentemente una reestructuración el año pasado, en las condiciones que se establecieron en ese memorándum de entendimiento negociadas entre el Gobierno español y los gobiernos del resto de los países miembros, hay condiciones para cómo se deben tratar los mecanismos híbridos con capacidad de absorber pérdidas, y las preferentes son uno de esos mecanismos, no son el único. Los planes de reestructuración aprobados individualmente para 8 entidades financieras han previsto un mecanismo para llevar a la práctica las condiciones de absorción de pérdidas establecidas en el memorándum de entendimiento. Esos procedimientos están prácticamente acabados, me parece que queda una entidad financiera que todavía no los ha acabado del todo. Y otra cosa diferente, ligada pero diferente, es quién debe compensar y cómo se debe compensar a aquellas personas que suscribieron preferentes creyendo que suscribían un depósito a largo plazo con buenos tipos de interés. Y eso no está incluido en el memorándum de entendimiento y debe ser financiado por las propias entidades que cometieron esos abusos, por no calificarlos de otra forma, no vaya a ser que haya algún abogado de ellas aquí y me tire los tejos, o, en su caso, por presupuestos públicos españoles. Y eso es lo que se está produciendo a través de mecanismos de arbitraje o, en algunos casos, a través de decisiones de los tribunales. Es independiente, nosotros no tenemos nada que decir sobre la manera en la que se puede llegar a compensar a las víctimas, a los que fueron objeto de ese tipo de engaños o abusos. Lo que sí hay es unas condiciones si se quiere utilizar el dinero del memorándum de entendimiento, pero si no estoy mal informado no se está utilizando en ningún caso, sino que ahí se están utilizando recursos propios de las entidades o, en su caso, algún recurso público español. Señor Almunia, en su opinión, ¿qué debería hacerse para asegurar la sostenibilidad de las pensiones en España? Pues mirar el sistema de vez en cuando, mirar cómo está el sistema. La sostenibilidad no se arregla de una vez por todas y para siempre en un sistema de pensiones, porque la realidad cambia y los factores que influyen en la sostenibilidad de un sistema de pensiones de reparto, pues hay que analizarlos cada cierto tiempo antes de que sea demasiado tarde. Es verdad que hubo una reforma muy importante de pensiones y además con apoyo social y apoyada por todos los interlocutores sociales, no solo por el Parlamento, en la legislatura anterior, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero desde las hipótesis que se tuvieron en cuenta en aquella reforma hasta hoy hay cosas que han cambiado y, por desgracia, hay algunas cosas que han cambiado para mal, como los niveles de empleo, y la Comisión dice en una de sus recomendaciones a España, como dice para otros muchos países, por cierto, que hay que mirar los indicadores de sostenibilidad del sistema cuanto antes, porque el sistema español de pensiones contributivas, por primera vez, en el puro equilibrio entre ingresos y gastos del sistema contributivo, ha reflejado un déficit. Es verdad que es consecuencia de la caída del empleo, pero hay que mirar las cosas antes de que sea demasiado tarde. Cuanto antes se mire cómo estamos en términos de sostenibilidad, yo creo que antes se puede decidir, en el caso de que haya que decidir hacer algo, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, y si se actúa antes, en reformas o en ajustes del sistema de pensiones de reparto, los ajustes se producen de forma extraordinariamente gradual. Tienen un efecto acumulativo muy potente
Al cabo de unos cuantos años, ese efecto mejora la sostenibilidad del sistema y a corto plazo el efecto es casi imperceptible. Pues ya hemos de terminar, hemos llegado a la hora. Pido disculpas a quien ha hecho preguntas que no le he podido trasladar y voy a finalizar con esta. ¿Qué le parece el deseo de Griñán de facilitar el relevo generacional en el PSOE andaluz? ¿Repercute esto en el calendario de Rubalcaba? Ya sabe usted que de vez en cuando sale su nombre en las apuestas y le pregunta a Enrico Campana si se plantea usted volver a hacer política en España y si se presentaría a unas primarias. Esa pregunta me la ha hecho usted cada vez que he venido aquí, le he respondido siempre de la misma manera, o sea que hoy ni siquiera la voy a responder. Ya sabe usted la respuesta. Y la otra, la de Griñán, que yo he conocido ayer a través de los medios de comunicación, sus manifestaciones y sus intenciones, veo aquí en la lista de próximas actividades que el día 3 de julio, que está ya muy cerca, viene doña Elena Valenciano, lo puede preguntar a ella perfectamente. Se lo haremos, se lo haremos. Don Enrique de Porres, consejero delegado de Asisa, que junto con las otras dos entidades, BT y Red Eléctrica de España, patrocina este acto, va a despedirlo. Buenos días. Pues sí, me toca cerrar el acto y quiero hacerlo agradeciendo a Joaquín Almunia de una manera muy especial su presencia entre nosotros. Y digo muy especial porque no es la primera vez que nos acompaña. Hace muy fácil el venir y creo que eso corresponde a un compromiso personal de tratar de clarificarnos la complejidad de las relaciones que en el seno de las instituciones europeas conforman la política europea. Es cierto, como él ha dicho, que aumenta la desafección ciudadana hacia las instituciones europeas y que cada vez son más quienes piensan que no se adoptan las medidas suficientes para hacernos salir de la crisis y dudan de que las instituciones europeas sean capaces de concertar la acción de los gobiernos para encontrar la senda adecuada de la recuperación. Pero personalmente creo que precisamente el ir disipando esa desconfianza debe de corresponder a actitudes como la de quien nos acompaña hoy, de dar la cara, de venir a explicarnos y de que conozcamos la información de primera mano y desde la cercanía de las personas que tienen la obligación de tratar de conciliar los intereses de todos en el seno de la Comunidad Europea. Por eso, nuestro agradecimiento a él y, por supuesto, a todos ustedes por acompañarnos.